Ana Martín, tengo 25 años y soy directora de cine y de teatro y actriz. Mi carrera como actriz no me la planteé en serio casi hasta que hice Las amigas de Ágata, que es la primera peli que rodé como actriz. Me pasó también con Julia East, con la película. Al principio empezamos que no teníamos definido quién dirigiría y llegó un momento en que Paul Rebaque, que también es guionista y director de foto de la película, me dijo como, tienes que dirigir, ya, venga, acéptalo, o sea, está pasando, ya, tienes que hacerlo. Creo que si no hay más mujeres directoras de fotografía, por ejemplo, se trata una vez más de lo que una cree que puede o no puede hacer. Que de forma sutil te hayan hecho pensar que no es fácil para ti acceder a ese rol. Pero yo confío en que va a cambiar. Creo que hace falta mucho trabajo para que cambie, pero confío en que va a cambiar. Por el bien cultural de todos. Sí. Señores y señoras, ahora presentaré. Vengo de un entorno muy sano, muy equilibrado. O sea, tengo como unas bases de cariño muy importantes. Soy muy sensible y necesito rodearme de gente de la que reciba y yo pueda dar afecto. Sí que siempre he estado muy interesada en todo lo que tiene que ver con el ámbito comunicativo. Me gusta mucho conocer a la gente, me gusta mucho hablar, me gusta mucho contar historias. Desde pequeña también he visto mucho cine. Aprecio mucho la fragilidad del no estar seguro de lo que estás haciendo. En los proyectos que he sentido que había más magia es cuando todo el mundo está con los 5 sentidos en lo que está haciendo, porque es difícil entonces que se convierta en algo mecánico y eso me gusta mucho. Siempre hay un momento en el proceso que digo, ¿por qué estoy haciendo esto si hay gente que lo hace mejor que yo? Todo el miedo que yo podía sentir o que sigo sintiendo a que algo salga mal, creo que lo que lo rompe siempre es la excitación de hacerlo. La adrenalina de ¿y qué pasa si lo hago? No tengo ni idea de cómo empezar a hacer eso. Sí tengo una personalidad fuerte, sí la tengo. Supongo que cuando digo que no soy una persona segura es que no soy una persona dura. No me considero una persona como eso, como impermeable. Soy frágil, me importa que los demás me quieran, me gusta que en el rodaje esté todo el mundo de buen humor, me agobio si veo a alguien que está esperando de mala leche. O sea, todas estas cosas me afectan muchísimo. También a través de aceptarlo es lo que me hace ser fuerte. O sea, no tengo ningún problema en reconocer en medio del rodaje que estoy perdidísima y no sé qué estoy haciendo. Y yo creo que un liderazgo desde la comunicación y desde la seducción empática, más que desde la imposición, para mí no hace más que sacar la creatividad de los individuos que conforman un equipo. Mientras que cuando se trabaja desde la imposición sí que puede haber un reto, puede haber como un miedo, una presión que te haga actuar. El modelo dictatorial igual como funciona para ciertas cosas. A mí no me funciona. Falta la combinación de ambos para que sumen y se creen nuevas cosas que desconocemos. De las cosas que tengo ganas de hablar son de las cosas que aprendo, como de los descubrimientos, de la excitación de ¡ostras, qué fuerte! Voy a compartirlo. Estoy en un momento justamente tomando conciencia de todo aquello que es educación cultural y que nos afecta de forma emocional. Lo que más me afecta es lo que me viene de dentro, el machismo en general, que puedo percibir en un ámbito pues, de trabajo, social o lo que sea. Me resulta muy fácil de... bueno, muy fácil. Me resulta fácil de rechazar. Y entonces yo allí no entro o yo con esta persona que me hace este comentario no me relaciono, lo que sea. Pero hay algo que está en la educación de cada uno y en la mía y eso sí que me molesta. Entonces me he dado cuenta que lo que yo pienso ideológicamente no siempre se refleja en cómo yo actúo emocionalmente. Cosas inconscientes que no tengo aceptadas. Y eso, pues, eso es machismo y estoy siendo machista conmigo misma. Y allí, para mí, es mi gran lucha personal,
porque no quiero estar allí, ni quiero que otras personas a las que yo pueda educar les llegue esta herencia sin quererlo, como a mí me ha llegado sin querer. No estoy del todo segura, no sabría cómo explicarlo ahora, pero no estoy del todo segura que hayan dos géneros. Es decir, hay muchas cosas entre medio también. Hay gente que tiene pene y hay gente que tiene vagina y hay gente que tiene cosas que no están tan claro que son, también de nacimiento. Yo, por ejemplo, tengo vagina en mi caso, pero, por ejemplo, yo tengo un muy alto nivel de testosterona. ¿Dónde se sitúa esto? ¿Qué atributo me da? Porque se supone que la testosterona es algo típicamente masculino y cuando se usa coloquialmente significa ciertas cosas. Dos energías, dos maneras dos motores distintos que todo el mundo tiene. Entonces, igual suena un poco hippie, pero también es como la energía de la luna, la energía del sol. Son para mí justamente como una energía más femenina, una más masculina y no tiene por qué tener que ver con la forma del cuerpo. Es una manera de estar y todos la tenemos, las dos. Hay cosas que están muy enraizadas culturalmente. La simple división de géneros, no hace falta que haya un rechazo explícito, simplemente que hay unos roles que se atribuyen a unos y otros. Y hay un ser chica y un ser chico cuando eres pequeño. Entonces, cuando no necesariamente te sientes identificado con esos atributos que se asocian a los dos géneros, como es con la gran mayoría de las personas, allí surgen problemas. Y esos pequeños problemas a la larga se pueden convertir en complejos importantes. No es que yo lo haya vivido, yo específicamente, es que está allí todo el rato, en todos nosotros. A mí me gusta mucho la imagen de que hay una jaula para todos. Los hombres seguramente tienen una jaula dorada y las mujeres una menos atractiva, pero es una jaula al fin y al cabo. Yo creo que es muy complejo porque justamente estamos aprendiendo y entonces estamos observando, nos estamos dando cuenta de patrones. Yo tengo muchos dilemas también conmigo misma. Lo único que aplico siempre es no juzgar. Yo conmigo misma lo que intento es, si dudo en si yo estoy reproduciendo un patrón, pues estoy haciendo lo que me da la gana. Primero voy a intentar superar el patrón y luego voy a hacer lo que me dé la gana, por si acaso. Entonces, eso es lo que a mí me sirve. No sé si esto sirve a gran escala, pero a mí personalmente me ayuda. Para mí es muy importante tomar conciencia y ser muy meticuloso con lo que... o sea, fijarte en las cosas que haces, por qué las haces, como sobreponerte al subconsciente, entender lo que estás haciendo y por qué lo haces, y si no te gusta, dejar de hacerlo. De la forma que creo en la autoeducación, la creo también a nivel cultural y a nivel de sociedad. No quedarse en la superficie del discurso, que entiendo que para que haya un cambio real, todo movimiento tiene que pasar por ser mainstream y se tiene que, de alguna forma, también el discurso popularizar, pero espero que no se quede como en la parte superficial de un feminismo fácil. Hay que poner un esfuerzo en encontrar nuevas formas de hablar y, mientras tanto, perdonarse el utilizar las antiguas, porque si no, no podemos hablar. Entonces, yo al menos estoy en esa. Mis amistades femeninas, por ejemplo, ahora son muy fuertes, entonces son de lo más fuerte que tengo en mi vida. Y el vínculo afectivo con ellas me define casi más que la relación que pueda tener con mi pareja, por ejemplo. Cuando se haga realidad en todos los ámbitos, va a mover el mundo. Esta es mi teoría. Creo que si no se tiene esperanzas de un futuro bonito, no existe el sentido crítico y todo vale. No vamos a ser sociedades más inteligentes si no superamos este tipo de temas. Para mí hay que ponerse las pilas, definitivamente.